Volvemos aquí, sin embargo, a los periodistas esta tarde con un invitado muy relevante, un doctor en historia, un experto en Cristóbal Colón, que hoy nos presenta, para usted que nos escucha y que nos ve, su más reciente obra. Se llama Hernán Cortés, el personaje efímero que traspasó el tiempo y permanece. Es un trabajo, es una biografía del conquistador Hernán Cortés, que usted lo sabe, es un personaje que en México, y no solamente en México, sino en el hemisferio, en España mismo, es un personaje muy controvertido, que en efecto es odiado o es amado. Y justamente, precisamente para hablar sobre este personaje, a 500 años justamente de la caída de México Tenochtitlan, hemos invitado al doctor Esteban Mira Ceballos, a quien le damos la bienvenida a este espacio de los periodistas. Bienvenido, doctor. Un placer, Álvaro, estar contigo y con tus seguidores. Y por cierto, mi apellido es Caballos, de 4 patas, no Ceballos, que es una... me suelen presentar como Ceballos, que es el apellido más común, pero en mi pueblo hay Caballos de apellido desde el siglo XVI. Caballos, en Caballos, efecto. de 4 patas. Ahora, efectivamente, Esteban, mira, Caballos. Hernán Cortés, a 500 años de este acontecimiento tan relevante para España, pero también para, y sobre todo para los mexicanos, sigue sin haber un consenso sobre la personalidad del conquistador. Y usted, doctor, ha hecho esta biografía. ¿Qué concluye? No es sencillo, por supuesto, pero ¿qué concluye de este personaje histórico de España y de México? Bueno, precisamente el objetivo de esta nueva biografía de Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI, ha sido devolver al personaje al terreno de la historia. Efectivamente, una buena parte de la historiografía debe ser impugnada porque se ha hecho desde la ideología y hay mucha literatura negro legendaria y mucha literatura rosa legendaria. El objetivo de esta biografía es hacer un trabajo desde un punto de vista histórico. Yo soy un investigador, soy un historiador, hay que especificar a los oyentes, bueno, que no es una novela, ni es un ensayo, ni siquiera es una historia divulgativa, es una historia de fondo, de investigación, donde he usado un método histórico y, por tanto, he tratado de traer a Hernán Cortés al terreno de la historia. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues verlo como realmente fue, pues un guerrero en la frontera cristiana, un guerrero del siglo XVI que se comportó como todo el mundo esperaba que se debía comportar un conquistador del siglo XVI, una persona dispuesta a matar o a morir por honra y fortuna, que eso es lo que define a cualquier conquistador. Es entonces un retrato al Hernán Cortés de carne y hueso, que de pronto un hombre, en efecto, sanguinario, descrito así, y de pronto un hombre también capaz de quebrarse, llegar hasta las lágrimas. Sí, por supuesto que en México hay un ánimo de agravio de muchos mexicanos por las atrocidades, los abusos que cometieron los conquistadores a la llegada a nuestro país, de manera particular con la caída de México Tenochtitlan. Pero era el contexto de entonces. ¿Se puede justificar los abusos? Vamos a ver, la historia no está ni para justificar ni para juzgar, solamente explica, la historia explica, y yo trato de explicar al personaje en su contexto histórico. Al conquistador no los podemos extraer de su contexto, si los traemos de su contexto pierde toda su significación, con lo cual hay que entenderlo como lo que fue, como un guerrero en la frontera cristiana, como dicen, la matanza de Cholula, bueno, si lo observamos desde el parámetro digamos, de los derechos humanos del siglo XXI, me parece una atrocidad.
pero si lo juzgamos en el contexto de una guerra que se estaba desarrollando, fue tremendamente eficaz para Hernán Cortés. En primer lugar, porque él estaba seguro que le estaban preparando una celada en Cajamarca y lo que hizo fue adelantarse. Y en segundo lugar, porque el resultado fue, bueno, pues fue el que fue. Dice Bernal Díaz del Castillo, si no cometiéramos estas matanzas como la de Cholula, no se ganara la Nueva España tan presto. O sea que si no se hubieran, que esa matanza de Cholula, por poner un ejemplo concreto, bueno, pues fue la administración de un terror en la dosis justa para conseguir el efecto deseado. O sea que al final no solamente se somete a sangre y fuego a Cholula, sino que además se le mete el miedo a los mexicas en la propia Tenochtitlán. Incluso muchos caciques y jefes locales acuden a rendir pleitesía a Hernán Cortés y a sumarse a su hueste. Entonces, bueno, nunca pensaría Hernán Cortés que desde el siglo XXI íbamos a juzgar su grado de crueldad. Esa es un poco la cuestión, pues él hizo lo que hacía cualquier guerrero de su tiempo. ¿Fue cruel? Pues sí, cuando lo creyó oportuno. ¿Pero fue más cruel que otros? Pues no. ¿Fue más cruel que Moctezuma? Pues tampoco. ¿Que Cuauhtémoc? Cuauhtémoc, que yo también lo valoro mucho y no descarto una biografía de Cuauhtémoc, la que sea mi siguiente biografía, porque lo admiro mucho al personaje. Pero Cuauhtémoc le mandó 10 embajadas a Hernán Cortés y a todas las embajadas lo sacrificó. Incluso le mandó personas de su familia a ver si él condescendía y a todas las ejecutó. ¿Fue cruel? Bueno, crudelísimo. Pero bueno, se trataba de una guerra, en ese caso más justificada porque era defensiva, pero bueno, que en ese contexto hemos de entender la forma de actuar de estos guerreros, de estos conquistadores del siglo XVI, que por supuesto cometían atrocidades, yo no las niego, y en España tengo fama, me adjudican un poco a la corriente crítica, porque no resto drama a la conquista, ¿no? Fue un drama, un verdadero drama donde todo un Estado tan legítimo o ilegítimo como el Imperio Habsburgo fue destruido. Por tanto, hubo drama y también hubo hazaña, hubo destrucción y hubo creación. Y así hay que verlo, ¿no? Y algunos se quieren quedar con la destrucción y otros nos queremos quedar con la creación. Pero el binomio destrucción-creación ha estado presente a lo largo de miles de años en la historia. Desgraciadamente, la historia del ser humano es la que es, no la que nos hubiera gustado que fuese. Y fue así. Hernán Cortés destruyó dramáticamente el mundo de los mexicas y sobre esas cenizas creó el nuevo México mestizo que todos admiramos y creemos. ¿Por qué quedarnos con la destrucción? Pues yo prefiero quedarme con la creación y me encanta pasearme por México, por Santo Domingo, por Panamá, por Perú y poderme entender con millones de personas que hablan mi idioma y con lo que comparto pues costumbres y cultura, etcétera, etcétera. La biografía es efectivamente, como usted lo decía al principio, no la de es la de un interesado en la historia, allegándose información de fuentes primarias, aprovechando lo que rigurosamente se sabe de lo que fue ese personaje. ¿Por qué en España lo tienen como crítico son los admiradores de Hernán Cortés los que lo critican por la documentación que ha hecho sobre este personaje? Bueno, yo he publicado otros libros como Conquista y Destrucción de las Indias, he publicado un trabajo sobre un pederasta en la conquista de América, ¿no? Que se dedicaba a violar niñas pequeñas, o sea que soy una persona que me considero dentro de la corriente crítica y me consideran dentro de la corriente crítica porque no podemos ocultar ni esconder el drama que supuso la conquista, ¿no? La destrucción de todo un mundo, ¿no? Que desapareció en un santiamén entre el olor a pólvora de las humeantes bombardas, ¿no? Evidentemente ese drama no lo podemos esconder. Estamos un poco con la idea de que el progreso lo justifica todo, ¿no? En áreas a la civilización, al progreso, no, pues pasó lo que pasó y yo el drama no lo niego. Lo que sí digo es que hay que contextualizarlo en su época y tratar de entender al personaje, a Hernán Cortés, en la época en la que se desenvolvió. He leído por ahí, conquistadores psicópatas. No era un psicópata, era una persona socializada en la Castilla de su tiempo, un guerrero de tantos que había
que habían quedado sin trabajo después de la reconquista de Granada. Castilla llevaba 7 siglos de reconquista y todas esas energías, una vez que se une la península ibérica, se traspasan a la nueva frontera, a la nueva guerra santa que se va a plantear en el continente americano, que no hay infieles, hay paganos, pero a la iglesia le da un poco lo mismo, da igual que fueran infieles que paganos, también iban a caer. Y en ese contexto hay que entender a Hernán Cortés, y si lo sacamos de ahí, nunca lo podremos llegar a entender. Estamos platicando con Esteban Caballos, la fuerza de la costumbre y la economía del idioma, pero estamos platicando con el doctor en historia, Esteban Mira Caballos. Él es autor de Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI, y escribe lo siguiente en una presentación. Lo cierto es que ni fue un caballero andante ni un santo, sino ni más ni menos que un conquistador, una persona con las mismas virtudes y defectos que la mayor parte de las personas de su época, un conquistador con suerte y con empuje, pero a final de cuentas un conquistador con sus éxitos y fracasos, un hombre que sabía reír y también llorar. De hecho, era una persona pasional, de mucho ánimo, de amplia sonrisa, pero también de lágrima fácil. ¿Qué es lo que muestra esta biografía, doctor, para los lectores? ¿Qué van a encontrar justamente en este volumen bajo su firma? Efectivamente, el libro hay, con tanta bibliografía como sale, cortesiana, pues a veces es difícil distinguir el grano de la paja. Y aunque no pega que lo diga yo, en primer lugar, este es un trabajo de investigación. Yo llevo 30 años pensando en Hernán Cortés y bueno, esta es mi tercera biografía y llevo publicando sobre Hernán Cortés como 20 años y por tanto es un trabajo de fondo donde al estudiar todas las fuentes primarias me ha permitido corregir numerosos aspectos de su biografía que no se encuentran en otras biografías anteriores, numerosos aspectos de su biografía. Evidentemente no me voy a inventar una historia nueva de Hernán Cortés ni una vida nueva, pero hay muchos detalles que o no se conocían o han sido mal transcritos o mal interpretados por el transcriptor original del documento. Revisar todas las fuentes primarias me ha permitido corregir muchos aspectos de su biografía. Si quieres, puedo enumerar algunos de ellos. Y en segundo lugar, hay una reinterpretación del personaje, tratando de hablar del Hernán Cortés de carne y hueso, de la persona de aquel tiempo, ¿no? Cruel como todo conquistador, ¿no? Pero bueno, pues realmente de la figura histórica. El que quiera encontrar al genocida, hay mucha literatura muy buena. El que quiera encontrar al héroe, hay mucha literatura también. Y el que quiera encontrarse al Cortés histórico, aunque no sea condescendiente con lo que uno piensa o con lo que uno espera encontrar, este sí que es su libro. ¿Qué opinión tiene usted de la posición que ha asumido el presidente de México, entre otras expresiones, la carta que le envía al rey de España para pues hacer una reflexión sobre lo que pasó hace 500 años y como lo ha hecho el propio presidente López Obrador por otros abusos que a lo largo de la historia se han cometido en México, que la corona española ofrezca una disculpa por los abusos cometidos por los invasores? Bueno, ya he ofrecido mi opinión en varios medios españoles y efectivamente, pues hay, en cuanto a los perdones, pues en eso no puedo condescender con López Obrador, simplemente porque no podemos entrar en esa vorágine. La historia no está para eso, para andar pidiéndonos perdones, los españoles a los mexicanos, los de Ciudad de México a los tlaxcaltecas o viceversa, los tunecinos a los españoles por la invasión cartaginesa de la península ibérica, los franceses a España, los españoles a los franceses por capturar a su rey en Pavía. O sea, me parece que es entrar en una vorágine que no nos lleva a ningún sitio. Por tanto, bueno, pues eso de los perdones, pues no, como historiador no puedo respaldar eso. Pero, sin embargo, había otras cosas en el mensaje de López Obrador que yo sí que he visto positivas, ¿no? Él no solamente decía eso, él decía que era innegable el pasado en común de España y México, ¿no? Y que los conquistadores estaban en el origen de lo que hoy es México. Eso también lo dice él en su carta. Y que sería bueno para mejorar las relaciones consensuar un documento conjunto sobre lo que ocurrió,
ya digo, para tratar de enseñar eso en España y en México y mejorar esas relaciones. Y yo lo he dicho públicamente en varios medios españoles, le cojo el guante a AMLO y yo creo que sí que sería interesante. ¿Por qué no? Con una condición, solamente una condición, que los que hagamos el documento seamos historiadores, mexicanos y españoles. Yo tengo muy buenos amigos mexicanos, historiadores de primera línea, grandes cortesianistas, y le puedo asegurar que no hemos juntado en varios congresos, que no hay grandes diferencias entre ellos y nosotros. ¿Por qué? Porque somos historiadores y sabemos lo que pasó y no hay grandes diferencias, ¿no? Por tanto, yo creo que no sería difícil llegar a un acuerdo, a un documento sobre lo que ocurrió en la conquista con un equipo de historiadores mexicanos e historiadores españoles. Y alcanzaríamos ese acuerdo y yo creo que podría ser positivo para España y para México y para la relación. Por supuesto que el elaborar una biografía como esta que pone a disposición de los lectores, doctor, implica obtener información en todas partes, incluyendo México. En México ha seguramente encontrado mucha información sobre Hernán Cortés y también mucha identificación con historiadores. ¿Con qué historiadores en México ha trabajado justamente para el tema no solamente de Cortés, sino de la propia conquista? Bueno, hace un par de años tuvimos un congreso en Veracruz y nos juntamos pues bastantes historiadores. Bueno, Veracruz y Ciudad de México fue compartido entre Ciudad de México y Veracruz y nos juntamos bastantes historiadores. Estuvo, bueno, internacional, aunque reside en México, Cristian Diverger, pero bueno, estuvo María Castañeda de Paz, estuvo, bueno, un grupo importante de historiadores mexicanos y muchos de ellos también estuvo, muchos de ellos estuvieron después en el Congreso de Medellín, o sea que hicimos un congreso aquí en España y muchos de los que estuvimos en México después estuvimos en el Congreso de Medellín. O sea que me refiero que hay muchísimos historiadores, estuvo, pues prácticamente los principales conocedores del tema cortesiano. Estuvo Rodrigo Martínez Barak, por ejemplo, o sea, hay muchísimos historiadores mexicanos que estuvimos allí en México todos y después nos juntamos todos aquí en España cuando hicimos el gran Congreso Internacional de Medellín. Por último, hace falta, por supuesto, hay posiciones de pronto muy encontradas. Bueno, el personaje Hernán Cortés en específico concita eso. Hace falta serenarse, doctor, y para hacer una valoración de lo que representó para España, para América, la conquista hace 500 años. Estamos por conmemorar el próximo 12 de octubre la llegada también de Cristóbal Colón y hay mucha también ajuste de cuentas hasta con las estatuas. Se están desmontando estatuas en Estados Unidos, en México, en otros países. Hay un ánimo de ajuste de cuentas. Pero ¿cree usted que debemos serenarnos para hacer una valoración más ecuánime de los hechos históricos? Por supuesto, y mi libro yo creo que va en ese sentido, un libro histórico, con un método científico, con fuentes documentales, donde hay 1800 notas a pie de página y todo lo que digo, no solamente digo lo que digo, sino por qué lo digo, ¿no? Lo especifico en esas notas a pie de página. Y se trata, si queremos llegar a comprender todo esto, pues hay que hacerlo desde la serenidad y desde una mente abierta, ¿no? Con una ideología previa, ¿no? Y bueno, me parece, pues que en México, por las circunstancias que sea, sigue abierta la herida. Uno se sorprende, a un español le sorprende mucho. Cuando voy a México, que parece que Hernán Cortés murió ayer. O sea, que está la herida de la conquista, sigue abierta y es un problema difícil de entender para un español, porque nosotros tenemos muchos problemas en España, pero ese no. La historia la tenemos asumida perfectamente y, de hecho, en las ciudades españolas, en el Palacio de Oriente de Madrid, en los jardines de Oriente de Madrid, hay una estatua a Moctezuma, pero hay estatuas a Almanzor en muchas ciudades españolas, que asoló un montón de ciudades, a Derramán III. No tenemos ningún problema. A los libertadores, a Simón Bolívar, a San Martín, rara es la ciudad española que no tiene una estatua a Simón Bolívar.
O sea que y a nosotros nos invadieron, a España nos invadieron hace 2 siglos los franceses, y no noto aquí que nadie tenga ninguna retranca, digamos, ni con los franceses ni con Napoleón. O sea que tenemos nuestra historia, eso sí, en esa cuestión la tenemos perfectamente asumida, y choca para un español esa ruptura con el pasado que se observa en México. La verdad que es bastante llamativa, cómo esa herida sigue abierta, y parece mentira que violan gente en México. No, pero es que Cortés ya violaba, y hay corrupción en México. No, pero Cortés ya trajo la corrupción. Bueno, atribuir los males de México a un personaje muerto hace 5 siglos, pues me parece que realmente pues, excede cualquier lógica racional, ¿no? Y es la opinión, por lo menos, de una persona desde fuera, ¿no? De una persona que observa esto. Los motivos, pues yo no lo sé. Probablemente en la primaria, en la educación, pues se enseñan determinadas cosas, pero bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por intentar contextualizar todo en su contexto, ¿no? Y yo en mi libro, eso sí que lo hago, destaco mucho la gran civilización de los mexicas. Estuve hace un año y pico, en una exposición en Stuttgart, que se hizo un gran catálogo, que trataba de poner a la civilización mexica en su sitio, ¿no? Una exposición que se hizo en el Museo Linden de Stuttgart, ¿no? Una altísima civilización, similar a Mesopotamia, Persia, Egipto. Eso era la Confederación Mexica, ¿no? Eso era el imperio de los mexicas, ¿no? Y hay que poner en valor eso. Y también saber analizar qué ocurrió. La caída de los mexicas, dramática caída de los mexicas, como poco antes habían ellos acabado con los toltecas, y no solamente eliminado los toltecas, sino que quemaron todos los códices para borrar la memoria, incluso su memoria, ¿no? O sea que al final la historia, pues desgraciadamente es así, un largo camino sembrado de cadáveres, y no es la que hubiéramos querido, sino la que es. Y por mucho que pretendáis, no podéis esconder a Hernán Cortés, porque ahí está y forma parte de vuestra historia. Doctor Esteban Mira Caballos, muchísimas gracias por la oportunidad de charlar brevemente con usted sobre esta obra reciente, Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI. Muchísimas gracias por la oportunidad de charlar con el auditorio de los periodistas. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Volvemos enseguida.